Muy buenas tardes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Voy a tener el gusto de presentarles al Comité de Cuidado Integral y Bioética, que va a presentar su presentación de decisiones en paciente crónico a propósito de un caso clínico. Realmente es un gusto presentar a todo este equipo, un equipo de expertos, y les damos la bienvenida. Voy a presentarles al doctor Piva, el Jefferson Piva. El doctor es profesor titular de Pediatría de la Universidad Federal de Río Grande, principal Brasil, médico jefe de la UCI pediátrica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil. Adelante, doctor. Bueno, una gran satisfacción estar participando de esta sesión con el Comité de Bioética y de Cuidado de Decisiones Difíciles en terapia intensiva. Como ustedes vieron, yo soy de Brasil y muchas veces me faltan las palabras exactas en español, así le pido perdón por algunos errores en su idioma. Pero lo que importa es que tenemos hoy tres personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y en una área que es un desafío para casi todos nosotros que trabajamos en terapia intensiva. Y le pediría a María Eugenia de Arzola que ya abriera su cámara. Ella va a estar con nosotros presentando un caso. A María Eugenia Arzola es pediatra intensivista del Hospital Roberto del Río de Santiago de Chile. Y va a presentar el caso puntual que fue preparado por la doctora Sandra Lizárraga, que es médica pediatra intensivista y que tiene maestría y doctorado en bioética. Es un caso puntual y que sirve para todos nosotros como un motivo de discusión de cómo se llega al diagnóstico y a partir de allí cómo se hacen las decisiones difíciles en terapia intensiva. Sería necesario presentar, pero por una delicadeza voy a nombrar algunas de las calificaciones del doctor Francisco Cambrá. Todos los conocen, es un querido amigo de España, pediatra intensivista. Tiene máster en bioética, jefe de la unidad de cuidado intensivo pediátrico del Hospital San Juan de Dios, Barcelona, y profesor del Instituto Borja de Bioética. El doctor Francisco va a hacer algunos comentarios acerca de cómo se hacen las decisiones y cómo se encamina más o menos los cuidados y los cuidados terminales de este paciente. Y al final, pero no menos importante, porque es el coordinador del comité, el doctor Luis Pedroso, pediatra intensivista de Uruguay, magíster en bioética y jefe del Comité de Terapia Intensiva de Niños del Hospital Regional Salto. ¿Ah? Y es una persona que nos ha motivado mucho. Se sucedió a Bettina en la coordinación de este comité y mantenemos, gracias a su esfuerzo, una gran producción. Antes de pasar la palabra a la doctora María Eugenia, me gustaría decir que las condiciones complejas hoy son el día a día de nuestra terapia intensiva. Hay estudios de Argentina, España, Brasil y muchos otros, demostrando que de acuerdo con la realidad de una terapia intensiva podemos tener de 40 al 70% de los pacientes ingresados en la terapia intensiva con condiciones complejas. Y lo que se ve es que muchos de estos pacientes mismos, cuando están en un buen programa de cuidados paliativos, vienen al hospital para morir. Y esta es una decisión que no es fácil para nosotros médicos y también no es fácil para la familia. Porque, ¿por qué vienen al hospital? Porque no se sabe si hay una situación reversible o no. Y es el desafío que tenemos que hacer. Y mismo en la terapia intensiva, conociendo al paciente, se lleva algún tiempo. Entonces, lo que necesitamos nosotros para tener una línea racional de atendimientos es que tengamos una metodología de evaluación. Y acá estamos nosotros. Esta es la propuesta. Y los invitaría, a medida que ocurran las presentaciones, le pediría a toda la audiencia, si tienen alguna duda, algún comentario, lo envíen por el chat.
y yo lo voy a coleccionando y al final lo vamos presentando de una manera más organizada. Bueno, entonces presentado todos nuestros invitados, ya he hecho el desafío, invitaría ahora a la doctora María Eugenia para hacer la presentación del caso. Muchas gracias a todos y paso la palabra a la doctora María Eugenia. Nosotros vamos a Gracias, cerrar la doctor. cámara. ¿Ya? Vamos a compartir la presentación. ¿Se ve? ¿Se ve la Sí, pantalla? sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, un saludo a todos. Yo voy a presentar el caso sobre el cual vamos a reflexionar. La idea es primero presentar el caso clínico, luego hacer un mini análisis de la situación clínica del paciente, a continuación un análisis bioético del caso y finalmente establecer como las líneas en el abordaje paliativo en los cuidados intensivos pediátricos. Se trata del caso clínico de una niña de 2 años 4 meses de nombre María, cuyos diagnósticos principales o condiciones principales de salud son que es portadora de una hipoplasia renal bilateral con una insuficiencia renal crónica que es requiriente de peritoneodiálisis desde los 11 días de vida. Además, ella porta un hipotiroidismo primario, tiene una cardiopatía congénita con una CIA tipo ostium secundum y una estenosis pulmonar severa y un síndrome dismórfico que se ha estudiado desde el punto de vista genético sin un diagnóstico. María prácticamente ha vivido toda su vida en el hospital. Ella solamente ha estado 3 meses junto a su familia en su ciudad de origen y ha permanecido en su centro hospitalario de referencia a 600 kilómetros de su domicilio o del domicilio familiar. Desde su nacimiento ha sido abordada con un manejo multidisciplinario en el cual han participado nefrólogos pediátricos, cardiólogos y el equipo de cuidados paliativos. Sin embargo, a pesar de ello, ha tenido múltiples ingresos a unidad de cuidados intensivos, sobre todo en el último tiempo, y los motivos por los cuales ha tenido que ingresar a la unidad de cuidados intensivos son peritonitis y sepsis a repetición, y complicaciones infecciosas y trombóticas de sus accesos vasculares. El hecho de presentar peritonitis a repetición ha condicionado que tenga una disfunción severa de la membrana peritoneal. Por lo tanto, ha ido mermando sus posibilidades de terapia. Y lo mismo que las complicaciones infecciosas y trombóticas de excesos vasculares ha producido en ella que en estos momentos del caso existe un agotamiento vascular, de los accesos vasculares. Sumado a ello, porta una desnutrición crónica severa. Y el equipo multidisciplinario, encabezado por los nefrólogos, ha tomado la decisión que desde el punto de vista integral, tanto por sus comorbilidades como por otras características, no sería candidata a trasplante renal. A lo largo de la vida de María, múltiples veces se han realizado reuniones con la familia. La persona que más ha estado presente es la madre, el padre solo algunas veces, y se ha entregado información continuamente. En este último tiempo, en las reuniones se ha ido abordando que, considerando la condición clínica de María, los deseos y preferencias de su familia, se toma opción por reorientar la terapia. Y es así como se define una adecuación del esfuerzo terapéutico, suspender la terapia de reemplazo renal, se programa un traslado a su ciudad de origen para que pueda pasar su final de vida o estar en su final de vida con su familia acompañada, pero todo junto al acompañamiento y supervisión del equipo de cuidados paliativos. Una vez que se planifica todo ello, se traslada a su domicilio y es en ese momento cuando los padres manifiestan disconformidad con estas decisiones y solicitan reiniciar la terapia de sustitución renal, momento en el cual el equipo, principalmente el equipo de cuidados paliativos, no comparte esta mirada y esta decisión de los padres. Así que, acto seguido, se produce una legalización del caso. Entonces, acá antes de darle el paso a lo que nos tiene que presentar el doctor Cambra, es una reflexión acerca de la pregunta más importante, que es ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Cuál sería la conducta a seguir más prudente? ¿Por qué? Porque habitualmente, ante los casos que manejamos en las UCI o en la UTI o los mismos, simplemente en sala básica de pediatría, no nos cuestionamos mayormente porque tomamos muchas decisiones intuitivamente.
Sin embargo, siempre, además de todos los aspectos y factores técnicos, científicos que tenemos que considerar, tenemos también otros elementos que muchas veces no son tangibles, pero que siempre están ahí, que son los valores. Entonces, en este caso de María, se hace muy visible que estamos ante un conflicto ético-clínico y que debemos tomar decisiones en una situación clínica en la cual se conflictúan varios valores. Entonces, a modo de reflexión, siempre las decisiones que tomamos día a día probablemente no son solo científico-técnicas, sino que también son éticas, son científico-técnicas y éticas. Y múltiples factores que están ahí, muchas veces no los ponderamos, pero no por ello dejan de estar presentes. Tenemos que considerar que a María la está manejando un equipo interdisciplinario, por lo tanto, no en este caso puntual, que había coherencia dentro del equipo médico que lo atendía, pero a veces sucede que hay conductas en las cuales no están de acuerdo todos los que participan en la relación clínica. Nosotros habitualmente tomamos decisiones que están basadas en evidencia o en base a recomendaciones, a guías, a aspectos científicos que consideramos muy importantes. Sin embargo, siempre no podemos dejar de considerar cuál es el contexto de la paciente desde el punto de vista social, económico, su contexto familiar, cultural, su espiritualidad, y por supuesto los recursos disponibles y las competencias técnicas que se tengan en el lugar donde se está manejando este paciente. Estamos actualmente en un escenario en el cual lo ideal es una toma de decisiones compartidas. Sin embargo, a veces no es tan fácil, como estamos viendo en este caso. En el caso de nuestros pacientes pediátricos, la autonomía está subrogada a los padres y se espera que los padres puedan tomar las decisiones que son mejores para sus hijos. Sin embargo, surge la pregunta de quién puede elegir o escoger el mejor camino para cada niño que implique el mayor bienestar, evitando la futilidad, evitando el sufrimiento agregado, siempre pensando en mejorar la calidad de vida del paciente y por supuesto respetando los valores y preferencias tanto del paciente como su familia. Entonces, desde el punto de vista clínico, el análisis no es tan complejo en el sentido de que podemos observar que es una niña que es poseedora de complejidad médica, porque tiene varias condiciones crónicas, pero una de ellas en particular es compleja y muy severa, que es la insuficiencia renal, que requiere una sustitución. Es una paciente que tiene necesidades en mayor cantidad que un niño de 2 años y más complejas, que posee una limitación funcional en el sentido de que es una paciente que no ha podido desarrollar su vida en un ambiente habitual, es una paciente que ha estado institucionalizada toda su vida y que requiere de forma más que frecuente, permanente el sistema sanitario y un empleo permanente también de tecnología. Requiere ingresos frecuentes a UCI, además de vivir en el hospital, y sobre eso requiere terapia y reemplazo renal, que actualmente estamos en una situación que estamos tocando techo terapéutico. Entonces, en una niña con complejidad médica es muy importante no olvidar que el objetivo o la meta de la atención es dar una atención oportuna, racional e integral en el contexto global de la paciente y no solamente de la patología, centrado en ella, en su familia y no en la enfermedad. Y por eso es que se orienta el cuidado hacia las necesidades particulares de cada niño y por supuesto a desarrollar al máximo sus capacidades. Entonces, tenemos una niña con complejidad médica, portadora de insuficiencia renal crónica, que requiere terapia. Sin embargo, no hay aparentemente, según lo evaluado por su equipo multidisciplinario, posibilidad técnica ya de realizar peritoneodiálisis ni hemodiálisis, y se ha tomado la decisión de que no sería candidata a trasplante. Entonces, a modo de cierre, tenemos aspectos médicos, científicos y técnicos a considerar en la toma de decisiones, que ya los resaltamos, además en el contexto de un deterioro importante en el estado funcional y nutricional del paciente con un mal pronóstico integral. Tenemos que considerar todo el contexto familiar, social, emocional, espiritual, cultural y económico de la paciente. Y como ya mencionamos, es una paciente institucionalizada, alejada en forma prácticamente en todo su ciclo vital de su familia, y a pesar de haberse
realizado un manejo precoz, acompañamiento por cuidados paliativos y con un plan probablemente anticipado de cuidado, vemos que aparentemente la familia tal vez no comprendió la información que se le daba desde un principio o en el último tiempo, y tal vez es por esto que hay una opinión divergente en el resto de la familia. ¿O será que hay una negación ante el escenario de fin de vida? ¿Será que aspectos culturales, emocionales y espirituales que nosotros no conocemos están influyendo en esta visión de la familia? ¿O simplemente no conocíamos los valores y preferencias? Es difícil saberlo. Sin embargo, sí sabemos que hay valores en juego importantes, como no ser maleficientes, evitar la obstinación terapéutica, respetar la autonomía subrogada, que después lo vamos a ver con calma, confianza, la relación clínica de confianza, y el clásico dilema entre respetar el valor de la vida per se versus una calidad de vida, de una vida vivible dignamente. Entonces, ¿quién va a decidir qué es lo mejor para esta paciente, la familia, el equipo médico? Puse acá en forma transversal muy importante la relación clínica. La relación clínica de la beneficencia en confianza es clave a la hora de lograr el desarrollo de toma de decisiones armónicas, consensuadas. La comunicación es una habilidad que solemos tener poco desarrollada, que es muy importante. La comunicación asertiva, efectiva, clara, sincera, empática, compasiva, pero comunicación real. Y por supuesto la calidad de vida, que en este caso es muy importante. Así que ahora, antes de darle la palabra al doctor Cambra, como a modo solamente de reflexión, nosotros estamos acostumbrados en la UCI a ir a tratar, a curar. Sin embargo, no siempre es posible, y dentro de los fines de la medicina también hay unos fines que son muy importantes, que competen a los pacientes, particularmente a los pacientes con complejidad médica, que son el alivio del dolor, el deber de ir a aliviar el dolor y el sufrimiento causado por los males, y no solo ir a atender y curar a los enfermos, sino que también ir a cuidar a los incurables. Si no podemos evitar muertes prematuras, sí debemos buscar una muerte tranquila. Eso es lo que les quería compartir, y le dejo la palabra al doctor Cambra. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve bien? Perfecto, se ve muy bien. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, vamos a analizar, ya nos ha enfocado muy bien los aspectos clínicos, y también ha resaltado una cuestión muy importante, María Eugenia, los valores. Siempre que estamos tomando decisiones en el ámbito bioético, pues estamos valorando hechos clínicos a los cuales estamos muy acostumbrados los intensivistas a manejarlos bien, con prontitud, con diligencia, pero a veces sí que tenemos dificultad, como resaltaba María Eugenia, para manejar los valores. La opinión inicial de la madre es la de aceptación de los cuidados paliativos. Es cierto que es lo que nos parece más razonable, ¿no? Es un niño con muy mal pronóstico, que ha estado institucionalizado durante muchísimo tiempo. Las posibilidades de calidad de vida pues están bastante restringidas, y ha comentado también la dificultad tanto para mantener la diálisis peritoneal como para mantener una hemodiálisis, dada la afectación de conseguir unos accesos venosos adecuados, ¿no? Vemos que hay un cambio de opinión. ¿Puede ser este cambio de opinión por influencia del resto de la familia? Puede ocurrir. A veces hay otras personas de la familia que quieren revertir la situación, ¿no? O puede ser un cambio fundamentado en ideas erróneas respecto al pronóstico infausto de su hija. Podrían ser cualquiera de estas opciones, pues podrían plantearse, ¿no? Sería interesante, pues, apelar a lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? De intentar valorar bien los motivos por los que la madre ha cambiado de opinión, ¿no? Siempre tenemos que estar abiertos al diálogo y abiertos al consenso. Es la forma que tenemos de trabajar en bioética, deliberando fundamentalmente. Nos podemos encontrar con que haya proactividad por parte de los padres. Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una proactividad por parte de la familia,
que no acepta esa opción que habíamos planteado, que parecía la más adecuada de cuidados paliativos, ¿no? Puede estar basados en mensajes poco realistas. Los medios de comunicación, Internet, las redes sociales, pues la verdad es que muchas veces hacen poco bien con sus mensajes triunfalistas. Mensajes dados por los profesionales. Es posible, como menciona María Eugenia, que nosotros no hayamos sido lo suficientemente asertivos, no hayamos sido lo suficientemente claros para explicar la situación a la familia. Puede que tengan esperanzas de mejoría, curación milagrosa. Esto es una cuestión muy importante y que vemos con frecuencia, ¿no? Si existe esta idea de curación, pues no va a desaparecer en ningún momento, por mucho que nosotros les indiquemos que no va a ser así, ¿no? Y en este sentido, pues es fácil que se nieguen y que intenten mantener la vida a toda costa. También hay resignación, aceptación de situaciones muy complejas. Muchas familias han adoptado esta situación, la han asimilado e incluso a veces sirve para sostener las dinámicas familiares. Hay familias que se pueden romper después del fallecimiento de un niño crónico, de un niño con mucha afectación, ¿no? No podemos olvidar las razones culturales y religiosas, y al final el fenómeno que subyace es, si ya nos cuesta aceptar la muerte en el ámbito del adulto, mucho más aceptar la muerte de un niño, ¿no? Me gustaría añadir aquí que nosotros a veces también podemos ser proactivos. No es el caso pero en otros casos, pues como hemos cronificado patologías, eso es un claro ejemplo, ¿no?, de un niño al que hemos cronificado las patologías, porque hemos facilitado diversas técnicas, luego Luis comentará todos estos aspectos. Hemos aprendido o desaprendido a visualizar al paciente de una manera muy parcial, ¿no? Podemos estar luchando con una afectación renal cuando el niño tiene una afectación gravísima neurológica, que es lo que condiciona el pronóstico. Esto lo vemos mucho y lo vamos a ver más en el futuro, como decía Jefferson ahora, ¿no? Nuestros pacientes son pacientes crónicos en su mayoría. Lo vamos a ver con las enfermedades raras, ¿no?, que vamos a conocer y a investigar más. A veces la idea de hemos conseguido tanto o ha tenido muy buena calidad de vida hasta ahora, pues puede hacer que bloqueen nuestra capacidad de actuación. Estamos en el ámbito de los profesionales. Y a veces damos información parcial a los padres. Los especialistas que tratan a los niños, nosotros mismos como intensivistas, nos damos cuenta de que hay una falta de explicación clara sobre posibles evoluciones negativas, ¿no? Esta familia debería estar mentalizada y de hecho seguro que se le había informado de manera adecuada, pero de la posible mala evolución, ¿no? Y a veces no preparamos a los padres para una futura mala evolución de sus hijos. Es necesario, pues, potenciar en todos los profesionales unas adecuadas habilidades comunicativas, ¿no? Bueno, puede y debe ponerse el principio de autonomía de los padres. ¿Le podemos poner un límite? Es una de las cuestiones que nos tenemos que dirimir en esta situación, ¿no? Y en ese sentido me gustaría recalcar, y seré muy breve, con las definiciones de tratamiento fútil y tratamiento desproporcionado. Pero aquí la obstinación terapéutica por parte de los padres podríamos analizarla como una forma de maltrato. Vemos que no hay posibilidades terapéuticas para este niño, ¿no? Y es una forma de maleficencia, y es una de las cuestiones fundamentales. Tenemos que buscar la beneficencia y, evidentemente, evitar la no maleficencia. Tratamiento fútil ya lo conocemos, pero es la opción terapéutica con alta probabilidad de fracaso. Si yo hablo de un tratamiento fútil, como profesional sanitario, puedo tomar la decisión unilateral, no hace falta que esto yo lo consulte con los padres, de no utilizar ese tratamiento, si yo estoy convencido de que es un tratamiento fútil. Por lo tanto, me habilita para una decisión médica unilateral. Si a esta definición de tratamiento fútil le añadimos una parte de subjetividad, que aparece en la bibliografía, fíjense, en el año 90, es la relación entre los medios a obtener y la carga impuesta al enfermo. Por ejemplo, para una familia, quizá pues, mantener a su hijo con una diálisis peritoneal constantemente en un contexto sociocultural y socioeconómico dificultoso puede ser una gran empresa, ¿no?, que algunas familias podrían no alcanzar. Por lo tanto, podrían renunciar a ese tipo de tratamiento, ¿no? Y al contrario, puede ser que consideren que eso sí que es adecuado para su hijo y pretendan mantenerlo a toda costa. Por lo tanto, es importante que meditemos ya sobre esta cuestión, ¿no? Hasta qué punto debemos de admitir la posición de los padres en una situación que puede ser realmente conflictiva para el niño, ¿no? Y en ese sentido, recordar lo que comentamos en ocasiones, que hemos de hablar de tratamiento proporcionado y desproporcionado. No hablamos de tratamiento ordinario o extraordinario, porque eso estamos
subrayando el tratamiento, y a lo mejor un tratamiento diálisis peritoneal o hemodiálisis podemos considerarlo desproporcionado, perdón, podemos considerarlo extraordinario, pero en según qué paciente sería totalmente proporcionado. En este caso, podríamos considerar que el tratamiento de diálisis peritoneal o de hemodiálisis es completamente desproporcionado para nuestro paciente, ¿no? Entonces, claro, no deberíamos considerar la opción del tratamiento por deseo de la familia si puede no ser efectivo. Ya lo hemos comentado, la diálisis peritoneal no es factible por la afectación del peritoneo. La hemodiálisis no es factible por problemas de acceso venoso. O sea, tenemos realmente una dificultad muy importante para llevar a cabo los deseos de la familia. Y esto, además, estas maniobras, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis, si las ponemos en marcha, van a infligir un daño a la niña y además no pueden aportar beneficio. Es, por tanto, un tratamiento fútil y vuelvo a apelar a la idea de no maleficencia y, por tanto, plantear descartar este tratamiento. Como les decía hace unos momentos, el tratamiento fútil no existe obligación para su realización. Es cierto que aquí la judicialización supone un inconveniente. No es frecuente que se acuda a la judicialización, pero realmente entramos en un terreno pantanoso porque estamos al albur de los criterios que puede tener un juez, etcétera, y realmente ser problemático, ¿no? Aquí sí que tendríamos que plantear que es necesario reconducir la situación y consultar a un comité de ética asistencial pues puede ser de utilidad. En caso de pleito ya sabemos que las decisiones o los dictámenes de un comité de ética asistencial no tienen un valor vinculante, pero es cierto que los jueces van a tener muy en cuenta la opinión o el dictamen de un comité de ética asistencial pues bien constituido y con experiencia. Por lo tanto, tampoco tenemos que tener miedo porque legalmente tampoco se nos puede obligar a plantear un tratamiento fútil que además pues claramente puede ser perjudicial para el niño. Por lo tanto, en ese sentido tendríamos que estar tranquilos desde el punto de vista legal. Definir la conducta a seguir, ya nos lo comenta María Eugenia, es sumamente difícil. ¿Cuál es la única forma? Deliberar. Nosotros tenemos que deliberar. Deliberar no es hablar de un tema, sino que es poner en la balanza argumentos a favor y en contra de cualquier opción y a partir de ahí llegar a un consenso. Llegar a un consenso entre los profesionales que tratamos al niño, con lo cual a veces puede ser dificultoso, y llegar a un consenso también con la familia. La limitación del esfuerzo terapéutico, recordémoslo, o adecuación del esfuerzo terapéutico es no iniciar o no aumentar determinadas medidas terapéuticas. Podemos, por lo tanto, aquí sería no iniciar o no reiniciar la diálisis peritoneal o la retirada o disminución de las medidas una vez instauradas. Recordemos que desde el punto de vista moral tienen los dos el mismo valor. Puede ser que sea más dificultoso el plantear la retirada, pero es muy importante y lo voy a subrayar a continuación en una pacto con los padres por poder llegar a algún tipo de opción de iniciar ese tratamiento si la postura está muy enrocada, ¿no? Deberíamos consensuar con la familia un plan de actuación y establecer como techo terapéutico la diálisis peritoneal. Lo ideal sería reconducir la situación en este caso y no plantear ya la diálisis peritoneal y seguir con el tratamiento paliativo. Podríamos, no obstante, pues, negociar, porque muchas veces los padres cuando planteamos una invitación de esfuerzo terapéutico o una adecuación, lo que necesitan cuando se niegan es un poco más de tiempo y al cabo de unos días pueden entender la situación. Aquí podríamos plantear una hipótesis, iniciar la diálisis peritoneal y tras comprobar el no funcionamiento, suprimir la diálisis peritoneal. De ahí la importancia de que si nosotros hemos iniciado un camino podemos evidentemente pues retrotraernos y plantear una pseudonalgesia adecuada en la unidad de cuidados intensivos, si estuviera así, o en la planta de hospitalización, dando evidentemente, como decía antes María Eugenia, en un cuidado centrado en la familia, un soporte emocional para esta, ¿no? Si alta de UCI o si no decidimos no ingresar en UCI, que la paciente sea llevada por cuidados paliativos, que sería lo más correcto desde el punto de vista operativo, plantear el no reingreso en UCI, ser firmes en esta opción y decidir que ya no se va a plantear el ingreso en UCI bajo ninguna circunstancia y evidentemente plantear tratamiento adecuado con la analgesia necesaria para evitar cualquier tipo de sufrimiento. También no olvidaremos aquí el soporte emocional a los padres, ¿no? Ya encaminando hacia el final, no debemos dejar de lado el principio de justicia. Las cuestiones socioeconómicas son muy importantes, tanto a nivel privado, a nivel de las familias, como a nivel de la medicina pública en la que podamos estar planteando estas opciones, ¿no? Y cuando tenemos un consumo de recursos y nociones de mejoría,
estamos perjudicando de manera potencial a otros pacientes, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bien es cierto que este concepto es de difícil utilización con los padres. Los padres pocas veces van a comprender que nosotros realicemos una adecuación basándonos en el principio de justicia. Pero es una cuestión que nosotros los médicos sí que tenemos que asumir y tenemos que pensar que cuando otorgamos recursos a un paciente estamos quitándoselos a otros y no podemos olvidarnos de esta cuestión que se va a agravar en el futuro, que la medicina cada vez ser más nos va a dar más posibilidades, pero va a ser también cada vez muchísimo más cara, ¿no? Y plantear pues que frente a actitudes vitalistas, una vida biológica no tenemos que defenderla y por el otro lado, evidentemente, tampoco tenemos que tener una postura extensionista para evitar pequeñas discapacidades. Tenemos que movernos en medio de esta situación, ¿no? Ya para finalizar, me gustaría esquematizar esta cuestión para que veamos la dificultad que podemos encontrarnos cuando tengamos ese tipo de problemas, ¿no? Imagínense una situación de coincidencia de criterios en mejor interés del paciente. Esto es alguien que está viendo la relación entre los profesionales y los padres y dicen, bueno, pues hay que tratar porque es correcto y hay que tratar, los padres piensan lo mismo, no hay problema, o hay que renunciar al tratamiento porque es desproporcionado, es inútil, y los padres y los profesionales están de acuerdo, ¿no? Es la situación idónea, ideal. Esta es cuando hay un problema, ya hay una discordancia de criterios y por lo tanto, imagínense que los profesionales sanitarios quieren renunciar al tratamiento y los padres adoptan una actitud vitalista. Estamos perjudicando al niño y hay un problema. Y aquí son los médicos los que quieren tratar porque creen que es lo bueno para el paciente, en cambio la familia quiere renunciar cuando el tratamiento podría ser útil. Y en ese sentido, pues una actitud vitalista por parte de los profesionales sanitarios y en cambio que la posición correcta de los padres fuera mejor, que fuera renunciar al tratamiento. Fíjese que aquí hay una discordancia de criterios, hay un problema, pero se detecta porque hay una discordancia de criterios. Todavía sería peor la situación en la que hay coincidencia de criterios, pero en perjuicio del paciente. El médico tiene actitud vitalista y los padres actitud vitalista. Imagínense el caso que estamos analizando, la familia quiere seguir y nosotros también queremos seguir, lo cual es un grave perjuicio para el niño. Y la posición contraria también sería perjudicial. Renuncia al tratamiento porque no interesa para el paciente, que no fuera en interés del paciente, tanto por los padres como por los profesionales. Sería realmente una posición pues, claramente grave y perjudicial para el niño, ¿no? Y ya no hemos de olvidarnos del distrés moral que sufrimos los profesionales cuando actuamos en contra de nuestras convicciones, cuando hacemos tratamientos desproporcionados y cuando conseguimos supervivencia con secuelas muy importantes y grave afectación de la calidad de vida, ¿no? En ese sentido, pues no debemos olvidar nunca el soporte emocional necesario para todos nosotros y que debemos cuidarnos. Muchas gracias. Excelente, Francisco. Por favor, ¿podría encerrar? Bueno. Dejar de compartir, espera. Sí, dejar de compartir y vamos de inmediato pasar la palabra para Luis Pedroso, que haga sus comentarios. Y recuerdo a la audiencia, si quieren enviar sus cuestiones, sus dudas o sus comentarios, pueden utilizar el chat y lo vamos a discutir a seguir al final de la sesión. Muy bien, Luis. Con la palabra. Bueno, buenas tardes. Inicio la presentación. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Se ve bien? Perfectamente, perfectamente. Bueno, primero que nada, agradecer a la SLACIP que nos permita como comité tocar estos temas que no son ni de distrés respiratorio, ni de shock, ni de nada, que es lo que más tiene marketing, ¿no? Pero bueno, como dijo el doctor Piva y como Kenny Arzola y como el doctor Cambra analizaron, estos son temas que están en nuestro día a día. Yo, aprovechando la excusa del paciente y de la excelente discusión, voy a hablar un poco del abordaje paliativo en los cuidados intensivos pediátricos, que deberíamos decir que puede ser el abordaje integral en los cuidados intensivos, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia que tiene este abordaje paliativo? Bueno, a propósito de eso, tomé este párrafo de un trabajo español que dice que el planteamiento propuesto es casi una necesidad. Integrar los cuidados paliativos de forma precoz
promueve la atención adecuada y compasiva a mayor número de pacientes, sobre todo los críticamente enfermos, permite un mejor manejo de los síntomas, sufrimiento y dolor, mejor manejo de la angustia y el fracaso terapéutico de nosotros, del equipo profesional, favorece la participación tanto del paciente como de la familia en toma de decisiones y facilita el seguimiento integral en la valoración del duelo de la familia. Y esto es, siguiendo a Javier Reza, que es un paliativista español, es que el actual paradigma de la atención paliativa se basa en la complejidad de las necesidades con independencia del diagnóstico de la enfermedad y del mero pronóstico vital. Y para ello, una identificación adecuada y oportuna en el tiempo es crucial. La OMS ha definido cuál es la población de niños que requiere cuidados paliativos pediátricos en base a los trabajos de Downing y de Good. Y como vemos, hay una amplia variedad de consideraciones. Voy a subrayar especialmente 3 porque se vinculan un poco al caso que analizamos y se vincula especialmente a los cuidados intensivos pediátricos. Los niños con cualquier condición aguda que comprometa su vida, que vaya a recuperarse o no, o sea, cualquier lesión crítica o injuria crítica, requiere de cuidados paliativos. Los niños con condiciones crónicas, progresivas, que no tengan tratamiento curativo, como el caso que analizamos. Y una cosa muy interesante que lo recalca es los familiares y las familias de los miembros, de los niños o fetos que tienen una muerte inesperada, ¿verdad? Es así entonces que nosotros debemos conocer la evolución de la enfermedad de estos pacientes crónicos. En la evolución de la enfermedad va a existir un punto de inflexión, ese punto de inflexión en el cual alcanzamos condiciones de irreversibilidad. Y si continuamos el tratamiento que viene siendo propuesto, entramos en obstinación. Sin embargo, si lo abandonamos, es un abandono del paciente. Lo que tenemos que hacer es detectar ese punto y pasar a una adecuación del tratamiento en función de las necesidades y las capacidades del paciente. Este enfoque paliativo hace que tengamos una situación de un predominio de una terapia curativa, predominio de una terapia curativa antes de pasar el punto de inflexión, para después de pasar desde el punto de inflexión un predominio de la terapia paliativa. Y eso claramente es nuestro paciente que tenía una enfermedad de un órgano específico, en la cual primero tuvimos una fase de diagnóstico que fue breve, con un tratamiento curativo posible, pero que también fue breve. Y rápidamente pasamos a una etapa de terapia paliativa, que fue tal cual el curso que tuvo, porque este paciente estuvo con un equipo de cuidados paliativos, formando parte de la atención interdisciplinaria, en la cual no existen posibilidades de curación, y la contraindicación del trasplante, sin existencia de tratamiento sustitutivo de la función del órgano, fue eficaz, ¿no? Fue lo que sucedió. Bueno, ¿y qué son los cuidados paliativos? O si queremos denominarlos cuidados integrales desde nuestra perspectiva. Bueno, según la OMS, es el cuidado activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño y su familia. Debe ser interdisciplinario, incluye a la familia, y se inicia desde el momento del diagnóstico, y miren esto, sin importar el pronóstico de vida, con los recursos disponibles en donde estemos. Créanme que esto es el camino que tenemos que seguir para mejorar la calidad asistencial de estos pacientes y que el impacto que sufran en la UCI, tanto los niños como la familia, no sea todo negativo que pueda llegar a ser. ¿Y por qué nosotros nos resistimos a esto, no? ¿Por qué no nos gusta la palabra paliativo? Siempre cuando hablamos en el comité, recuerdo mucho a Betina cuando nos decía, no, la palabra paliativo es una palabra que, bueno, es cierto, genera, y siguiendo el doctor Reza, que creó esta figura, ¿no? La inseguridad del profesional, la falta de formación, de actualización, el alto impacto emocional, el contexto sociocultural, evitar la muerte, asociar el paliativo, los cuidados paliativos con la percepción de dejar de ser, un abandono, la responsabilidad legal, la conflictividad, la falta de apoyo institucional, son todas cuestiones que siempre sobrevuelan estos aspectos. Y desde este punto de vista, la doctora Mercedes Bernadá, es una pediatra intensivista uruguaya, actualmente se dedica a los cuidados paliativos, es la encargada de la unidad de cuidados paliativos de nuestro principal hospital, del Hospital Pereira Rosell, y profesora de la Facultad de Medicina, UDELAR del Uruguay, hizo una encuesta ahora, hace poco, en julio y agosto del 2023,
a profesionales de equipos de cuidados intensivos pediátricos respecto a los cuidados paliativos pediátricos en Uruguay dentro de la SUSI. Obtuvo 241 respuestas de las distintas profesiones, 40% en el auxiliar de enfermería, 31% médicos, 29% licenciados en enfermería, y una cosa importante es que el 63% de los que contestaron esta encuesta tenían más de 10 años de trabajo en la UCI. Se le preguntó si en la institución donde trabajaban tenían equipos de cuidados paliativos pediátricos, un 65% contestó que sí. Si habían consultado alguna vez o habían requerido de los servicios de la unidad de cuidados paliativos, dijeron que sí, también un 65%. Y la principal razón para que requirieran de la unidad de cuidados paliativos pediátricos fue el apoyo en la toma de decisiones y o la adecuación del esfuerzo terapéutico, seguidos por garantizar la continuidad del cuidado del niño luego de la UCI, y también el apoyo en la comunicación con el niño y la familia. Un 85% de estos profesionales dijo que la experiencia de trabajar junto con el equipo de cuidados paliativos fue muy o extremadamente satisfactoria. Y finalmente también se les preguntó cuáles eran las acciones que consideraban importantes para mejorar la inclusión de los cuidados paliativos en la SUSI. Y bueno, la mayoría, el 30%, contestó una inclusión más precoz en la atención de niños críticos de los cuidados paliativos, una mayor capacitación general sobre cuidados paliativos, y finalmente tener más claros los criterios para convocar a cuidados paliativos pediátricos. También se le preguntó si habían tenido formación en algún momento de su carrera respecto a cuidados paliativos, con más de 30 horas o más. 71% dijo que no. Y se le preguntó si consideraba necesario tener formación, y un 92% dijo que sí. Esto es considerado una oportunidad, ¿no? Una oportunidad no solo para que la gente que trabajamos en los cuidados intensivos pediátricos se forme un poco en cuidados paliativos, sino también para integrar los cuidados paliativos a la SUSI. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, existen modelos tradicionales de integración, ¿no? En la cual, como vemos en el recuadro A, en la cual hay modelos consultativos donde se consultan al equipo de cuidados paliativos acerca de pacientes internados en la SUSI, un modelo integrativo en el cual el equipo de cuidados paliativos trabaja dentro de la SUSI, y modelos mixtos. Pero también tenemos un modelo piramidal en la cual hay distintos escalones de formación en cuidados paliativos dentro de la UCI, con una base en la cual todos los miembros del equipo de la UCI tienen una formación básica de cuidados paliativos. En un segundo nivel están aquellos integrantes del equipo de la UCI denominados los champions, los PICU champions, que trabajan en colaboración cercana con los especialistas de cuidados paliativos y que tienen mayor formación en cuidados paliativos. Y finalmente, en los niveles terciarios de cuidados paliativos más complejos, los especialistas de cuidados paliativos están integrados totalmente en la SUSI. Bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de abordaje paliativo, ¿no? En los cuidados intensivos pediátricos? Bueno, básicamente hablamos de acciones. Y son 4 tipos de acciones, ¿no? El manejo del dolor y síntomas molestos, dirigidos al confort del paciente, al concepto de dolor total, la comunicación efectiva con la familia, con el niño cuando corresponde, y también dentro del equipo sanitario, dentro del equipo, lo cual va a llevar de la mano a otra acción que es la toma de decisiones, ¿no? El consenso dentro del equipo, la participación activa de la familia en las decisiones y llevar a una decisión consensuada, compartida, las decisiones vitales, las decisiones avanzadas, ¿no? La planificación de decisiones avanzadas, perdón, quiero decir, y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Esto también finalmente el apoyo psicosocial y espiritual del niño, de la familia, sobre todo en el duelo, y sin olvidarnos del equipo asistencial, que es muy importante. En cuanto al manejo del dolor y de los síntomas molestos, bueno, esto es muy frecuente en la SUSI, ¿no? Sabemos que el dolor, la disnea, el delirium, las náuseas y el disconfort son cosas que tenemos habitualmente dentro de la SUSI. El dolor especialmente, tenemos que recordar el concepto del dolor total, ¿no? El dolor tiene su parte física, que es generalmente lo que más atendemos, pero también tenemos dolor espiritual, que requiere de su asistencia, emocional, con el apoyo psicológico, y la parte social, atendiendo el dolor de la familia, y todo lo que corresponde a ese aspecto.
De las cosas más difíciles que tenemos en el SUSI, nosotros, si bien ponemos analgesia, usamos mucho fentanil, pero es difícil valorar la intensidad del dolor. Las barreras, la severidad de la enfermedad, la afectación neurocognitiva, el delirium no diagnosticado, el paciente intubado con ABM, hace que sea difícil valorar el dolor. Para eso tenemos que usar escalas de valoración, una de ellas más utilizada es la FLAC con sus variantes, y esto nos permite evaluar la intensidad del dolor en los niños y detectar si es necesario ajustar. Y también nos permite un abordaje integral del dolor, ¿no? No solamente la parte farmacológica, en el manejo del dolor leve, o del dolor moderado grave, donde la morfina es el gold estándar, la gabapentina para el dolor neuropático y los coadyuvantes, ¿no? Corticoides, baclofeno, tisaneína, según la situación del paciente, sino que también las técnicas no farmacológicas, la distracción, la música, la hipnosis, que son muy usadas por los equipos cuidados paliativos, pero también la participación de la familia y del niño, dar explicaciones, dar información, la asistencia familiar, y por supuesto los fisioterapeutas pueden ayudar mucho en este aspecto, y el apoyo psicológico. Otra acción fundamental es la comunicación efectiva, pero la comunicación efectiva no se trata solo de comunicar malas noticias, como ya han hecho referencia la doctora Sola y el doctor Cambra, sino que se trata del vínculo que el equipo asistencial genera con la familia, de cómo se establece esta dinámica de diálogo y de intercambio de información, porque nosotros vamos a brindar información, pero también tenemos que saber recibir información. Es un proceso continuo, no se trata de un único evento ni de una única entrevista. Es una escucha activa, empática, tenemos que estar atentos a los mensajes verbales y no verbales, y miren que también la familia nos está esperando ese tipo de mensajes. Eso nos va a permitir tomar la información para establecer prioridades, valores, deseos de la familia, que van a permitir decisiones en consenso. Tiene que ser una comunicación abierta, asertiva, cálida, gentil. Y no tenemos que olvidar una cosa, ¿no? Tiene que ser atenta a las esperanzas. La esperanza es lo que mantiene viva la familia. Eso tenemos siempre que tener en cuenta. Y evitar el encarnizamiento informativo. Generalmente puede suceder que viene una guardia, el otro día viene otra guardia, el otro día viene otra guardia, y repite información. Esto se debe evitar porque es como hacer pasar por el mismo duelo varias veces a la familia. Y brindar la información paso a paso, en forma progresiva y dosificada. Esto nos va a llevar a la otra acción, que es la toma de decisiones. Ya hablamos de esto, acá lo habló muy bien la doctora Sola y el doctor Frank y el doctor Cambra. Las decisiones científicas, técnicas y éticas. Pero también tenemos la planificación avanzada de cuidado y las directivas de adecuación terapéutica, que nos interesan mucho a nosotros. La planificación avanzada del cuidado es un hecho muy desarrollado por los equipos de cuidados paliativos. Nuestro paciente venía con una planificación teóricamente aceptada y hecha junto con la familia. Pero sin embargo, hubo que cambiar. Y puede suceder que tengamos que hacer nosotros iniciar una planificación avanzada dentro de la UCI. Y este es el proceso de entender y compartir valores, objetivos y preferencias respecto al cuidado médico actual y futuro del niño enfermo. Se da entre el paciente, la familia y el equipo de salud. Lleva tiempo y abarca una gran variedad de temas, ¿tá? Y puede incluir o no directivas de adecuación terapéutica, así como también definir los cuidados al final. De las directivas de adecuación terapéutica creo que el doctor Cambra habló en profundidad, ¿no? Recuerdo simplemente los conceptos a tener en cuenta, el de futilidad y el de proporcionalidad. Y estas directivas de adecuación terapéutica, este es un procedimiento de adecuación del esfuerzo terapéutico propuesto por la doctora Mercedes Radá, que ella lo utiliza mucho en su equipo en el Centro Hospitalario Pedro Rosell, y que nosotros en nuestra unidad también aplicamos. Está disponible, le podemos hacer llegar a cualquiera que esté interesado, simplemente nos lo haga saber. ¿Qué sucede en Latinoamérica? ¿En qué situación estamos? Bueno, no hay mucha información, pero sin embargo, sí podemos saber algunas cosas, algunos trabajos han sido publicados. Este es un trabajo que fue publicado en Brasil sobre las medidas para el manejo del final de la vida en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Es un trabajo muy nuevito, de ahora, del 2023. Se hizo una encuesta a los profesionales que trabajan en 3 hospitales del sur de Brasil. 626 profesionales trabajan en esas unidades.
se lograron 144 respuestas, un 23% del total de los posibles encuestados. Pero yo les quiero mostrar 3 aspectos del trabajo. El primero, acá voy a recalcar que en esta gráfica los que están, las barras en negro significan las decisiones de los médicos y las en gris, las decisiones de los profesionales. Estas son respuestas de médicos y de no profesionales acerca de 4 preguntas, pero voy a destacar esta, donde le preguntan si estaban, en qué situación se sentían más cómodos y con más confianza y qué era lo que preferían hacer. Si no iniciar medidas de sostén terapéutico era mucho más fácil y se sentían con más confianza que quitar y desescalar las medidas de sostén terapéutico. Y obviamente eso contestaron la mayoría que sí, que esa era la condición en la que era mucho más fácil, tanto para los médicos como los otros profesionales, no iniciar medidas que suspender medidas o desescalar tratamiento, lo cual, desde el punto de vista ético, tiene la misma validez, como dijo el doctor Campbell. Bueno, otra cosa que quiero mostrar dentro de este trabajo, que también, cuáles eran las terapias que estaban todos de acuerdo en no iniciar o en suspender. Y 100% en no hacer imágenes, ni tampoco solicitar exámenes de laboratorio, diálisis, ECMO o drogas vasoactivas, más del 90%. Pero lo que me llamó la atención y lo que llama la atención es que solamente un 51.2% de los médicos estaba de acuerdo en suspender la ventilación mecánica, ¿no? Esto significa que hay barreras para la implementación de estas medidas de cuidado al final de la vida, y en ese trabajo lo que identifican es que lo cultural y lo social es el mayor. Un 65% mostró que las dificultades y resistencias eran de parte de las familias. 38% opinaba que la resistencia era de especialistas involucrados, sobre todo en el área hemato-oncológica. 23% razones religiosas, para las familias, pero también para los profesionales. Un 14% una dificultad en el equipo en el reconocimiento de la terminalidad del paciente, ¿no? Después un 20% tenían razones legales, el miedo a la judicialización, la falta de apoyo institucional y resistencia dentro del equipo de la UCI. O sea que estamos en el camino, pero es difícil. Finalmente, el apoyo psicosocial y espiritual es la última acción de la que vamos a hablar, pero no es la última que debemos establecer. Se hace en forma individualizada, para brindar cuidados dirigidos a las necesidades emocionales, al apoyo psicológico, al paciente y a la familia, las necesidades sociales y espirituales. Y debemos reforzar esto cuando se identifican riesgos de duelos complicados o cuidados del final de la vida, vemos que están cercanos. Con respecto a los cuidados del duelo, bueno, tenemos que saber que esto es de duración variable y puede ser prolongada, por lo tanto, va a requerir que luego que esto termine, sea durante un tiempo prolongado el apoyo. Es importante resolver dudas a la familia de lo que sucedió y por qué sucedieron las cosas, y preguntar si quedaron dudas. Para esto, el apoyo es fundamental. Y los cuidados post-mortem, por ejemplo, cuando aceptan necropsia o cuando sucede algo, informar bien cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos, cuándo van a recibir el cuerpo, etc. Finalmente, la reflexión intra-equipo, ¿no? Es importante que el equipo haga reflexión y lleva de la mano esto del cuidado, ¿verdad? Para terminar, quería dejar esta frase, y es que los cuidados paliativos y los cuidados intensivos no son excluyentes. En cualquier etapa de la evolución del niño enfermo y de la estadía de la familia en la UCI, estos se complementan, resultando en los cuidados integrales necesarios para que la experiencia tenga el menor impacto negativo tanto para el niño y su familia como para el equipo asistencial. Bueno, gracias, y por acá termina el domingo. No se te escucha, Jefferson. No se escucha. Perdón. Muchas gracias, Luis, y a todos los expositores. Y en el chat tengo 3 mensajes que... excelente presentación. La doctora Bettina nos dice que gran equipo. La gran pregunta del cuidado intensivo pediátrico actual es cómo sensibilizar y convencer a los que trabajan en el ámbito de la perspectiva técnico-clínica, siempre y en todo momento incluye la bioética.
Llevamos más de 20 años educando y predicando, y los avances han sido escasos. Y eso se ha visto agravado por la segmentación y tecnologización de la medicina intensiva actual. Fue mi motivo de volver a la pediatría integral. La educación de pregrado no impacta suficiente. ¿Qué solución le den para avanzar? Saludos, Bettina. Bueno, la Miguelina también hace congratula a todos los ponentes. Me gustaría preguntar algo bien práctico. O sea, nosotros tenemos un caso clínico acá, y después vamos a volver a la pregunta de Bettina, pero yo creo que las personas que están mirando y escuchando estas charlas, nosotros empezamos con un caso clínico. El caso clínico que la doctora Arzola nos presentó es de un niño que tenía un fallo renal requiriendo un soporte de terapia de sustitución renal, que era imposible en este caso. La familia lo entendió. Y ellos estaban preparados, más o menos, para aceptar al final de esta solución. Y cuando llegan a su ciudad, o así como nosotros hacemos en nuestro hospital, lo llevamos a la enfermería general, reciben otras informaciones, otras presiones y cambian la decisión. ¿Cómo hacemos nosotros? Porque se habla mucho en autonomía, se habla mucho en distrés moral, pero hay que manejar esta situación. O sea, nosotros estábamos conduciendo para un lado de terminalidad, de consensual, y llega un momento en que se pierde este consenso. Yo le preguntaría a nuestro grupo cómo lo manejaría. Empezaría con María Eugenia. Hipotéticamente, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo convencer a este equipo, a esta familia, que volviera y se sintiera segura en esta tomada de decisión? ¿Qué estrategia? O sea, yo lo que quería como estrategia es reanalizar el caso, en el fondo con una reunión multidisciplinaria y acotando las posibilidades en el sentido de que técnicamente, del punto de vista, por ejemplo, del cirujano que instala los catéteres de diálisis peritoneal, acotar la opción, la posibilidad de que ese peritoneo no sea rehabilitable y hacer participar a los padres también de aquello, de esa conversación. ¿Ya? O sea, una vez que en otras palabras, lograr que también los padres participen un poco en la discusión, si bien a lo mejor no se van a invitar a la reunión multidisciplinaria, efectivamente que el especialista se converse junto con el tratante de que no hay posibilidades de ocupar el peritoneo. Lo mismo que los accesos vasculares. Eso es como del punto de vista biológico. O sea, en el fondo, Perfecto. hacer que desde el punto de vista médico-técnico los padres tengan la certeza de que se han acotado todas las posibilidades. Eso es lo primero. Al mismo tiempo, yo coincido con el doctor Cambra de que es un excelente camino presentar este caso al Comité de Ética Asistencial, de todas maneras, y al mismo tiempo un abordaje en el fondo integral, con psicosocial en el fondo de la familia. También otra opción que no es mala es, independiente de que no hay que abandonar el paciente en este momento que se produce el conflicto con los padres, también no es una mala idea darle opción a los padres que consulten un segundo equipo. Perfecto. No necesariamente moviendo al paciente, pero en el fondo que ellos tengan la certeza y la tranquilidad. Ahora, probablemente en este caso no da tiempo. O sea, un paciente que requiere terapia de sustitución renal y probablemente no va a dar los tiempos. Pero lo importante es mantener la comunicación efectiva en todo momento con la familia y no entrar en confrontación. Eso yo lo encuentro muy importante. Porque ellos están viviendo un momento que si para nosotros es duro el conflicto, para ellos es mucho peor. Porque es lo que va a marcar el recuerdo del final de vida de su hija. Por lo tanto, es muy importante a tratar de todas las formas llegar a un consenso y a una decisión armónica. Eso de mi parte. Perfecto. A mí me encantó la respuesta, porque nosotros cuando leemos la literatura, especialmente norteamericana y de algunos países europeos, cuando llega este conflicto, generalmente se llevan
a una ruptura de la relación. Y yo creo que presentaste muy bien. O sea, a nosotros nos cae una armonización, reconquistar la confianza de esta familia para empezar paso a paso. Y en este punto preguntaría a Francisco Cambria. Se habla mucho de autonomía, pero nosotros médicos, a nosotros nos gusta mucho que la autonomía de los pacientes esté de acuerdo con nuestra autonomía. Cuando no tienen el mismo punto de vista, entramos en conflicto. O sea, hay situaciones en que nosotros entendemos como intensivista que está en un cuadro de terminalidad. Y lo que estamos intentando hacer con la familia es que este chico tenga una muerte tranquila y que ellos también se queden tranquilos, o sea, acepten la peor noticia de su vida. ¿Ves alguna posibilidad en estas situaciones, muchas veces nosotros retrocedernos un poquito y aceptar, instituir alguna terapia, mismo que sea fútil, para el mejor convencimiento y que la familia acepte mejor esta solución final? Por ejemplo, reintroducir drogas vasoactivas, reintroducir antibióticos. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo Sí. es? Sí, porque Bueno, esa es una cosa práctica. sí, es la cuestión práctica, sí. Sí. Nosotros estamos en la línea de lo que defendía María Eugenia de siempre intentar negociar, ¿no? Por eso, cuando se acude al Poder Judicial, pues es que hay una ruptura irreversible de relación, ¿no? Entonces, nosotros sí que intentamos negociar. Claro, ¿cuál es el límite, no? Porque tú lo has dicho muy bien, nosotros no puede ser que cuando están en contra de nuestra opinión, nosotros invalidemos su autonomía, ¿no? Tenemos que ser honestos para entender, sobre todo entender que hay posturas que nosotros no adoptaríamos, pero que entendemos que son correctas y debemos respetar la voluntad de los padres. ¿Cuál sería la línea roja? La no maleficencia. Cuando creamos que esto va a perjudicar claramente al niño, es cuando nosotros tenemos que erigirnos como garantes de la situación, ¿no? Y entonces, en esa zona de grises, aunque haya algunas situaciones en las que nosotros podamos alargar la supuesta vida del niño, podemos negociar y a lo mejor la reintroducción de unos fármacos vasoactivos, o por eso yo ponía la hipótesis aquí de volver a reiniciar la diálisis peritoneal para que ellos se convenzan de que esto es un camino que tenemos que dejar, ¿no? Por eso es muy importante lo que también decía Luis, ¿no? Es muy, desde el punto de vista moral, podemos empezar y podemos dejar. Entonces, lo que es importante es que si empezamos algo, sepamos que vamos a dejarlo. Y aquí podemos, y lo hemos hecho algunas veces, ¿no? Realmente te puede causar cierto disconfort de vamos a hacer algo porque los padres lo están pidiendo, pero es para que ellos no vivan con violencia inusitada la muerte de sus hijos, ¿no? Y hay veces que sí que tenemos que negociar y poner unas líneas rojas, ¿no? Porque hay veces hay que recordarles, mire, dijimos que íbamos a cumplir esta acción, pactar y entonces no movernos de esa última situación. Hemos dicho, pactaremos 2 días de tratamiento, pues ser firmes porque si no volvemos a entrar otra vez en la misma dinámica. Perfecto. Yo creo que esta es una estrategia que es muy útil en nuestros países. O sea, si se perdió la confianza, como decía María Eugenia, nos vamos a discutir y hay que negociar algunas cosas para el convencimiento. Y en esto le preguntaría a Luis, se habla mucho de los padres, pero los equipos que están juntos, ni siempre, y lo citaste muy bien, y especialmente los oncólogos, cirujanos, tienen alguna dificultad para aceptar la terminalidad en el mismo momento que nosotros estamos aceptando. O sea, tenemos velocidades distintas. Y en este punto te preguntaría, en nuestros equipos también no son totalmente homogéneos. Por ejemplo, el equipo que trabaja de enfermería, que trabaja a la noche, tiene una noche A, después tiene la otra no trabaja, y viene después de 48 horas. Y el equipo que está de guardia, médicos, también pasan 4 o 5 días sin que esté en la terapia intensiva. Y muchas veces este paciente ha llegado con una perspectiva en el lunes y al viernes ya tenemos otras perspectivas de terminalidad. Pero ni toda la gente del equipo estuvo viviendo esta decisión y puede tener el sufrimiento moral. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ustedes tienen una discusión bioética, hacen la discusión de los óbitos en la terapia intensiva,
multiprofesional, o sea, para que el equipo pueda entender mejor eso? La comunicación es la clave. Asegurar la continuidad de la información y que todo el equipo maneje la misma información es muy difícil, no es fácil. Pero actualmente existen distintas herramientas que se pueden usar para eso, ¿no? El WhatsApp tiene sus cosas negativas, pero también tiene sus cosas positivas y permite muchas veces horizontalizar la información, yendo a la forma más simple de hacerlo por el tema de toda la conveniencia práctica que tiene WhatsApp. Pero también tenemos que tener en cuenta que contar con una coordinación que asegure la continuidad asistencial, médicos que vayan todos los días de mañana el mismo equipo, equipos de enfermería que si bien hay personal que rota, hay otro personal que debe trabajar fijo para asegurar esa continuidad y que no se rompa, que no suceda justamente ese cambio de perspectiva y que llegue uno a tomar la guardia a las 20 y cuando le da la información a los padres, porque por lo menos en nuestra unidad en que no tenemos solo información, sino que puertas abiertas, la información se brinda cuando vemos el paciente, no incurra sobre cosas, primero que ya fueron, hechos que ya fueron superados con los padres y cosas que ya fueron habladas, sino que estén enterados, y tampoco introducir, como por ejemplo, bueno, vamos a hacerle una traqueostomía cuando el tema ni se habló, y de repente surge en la guardia eso, ¿no? Como una decisión brusca, cuando hay que tratar de no hacer eso. Eso se asegura con la continuidad asistencial, con el seguimiento longitudinal del paciente y teniendo equipos, gente que se mantenga en el tiempo, quiero decir, en la asistencia de las 24 horas día tras día. No necesariamente centralizar el vínculo con los padres, porque de hecho eso no lo considero correcto en el sentido de que muchas veces no es el coordinador ni el supervisor el que ve directamente al paciente, sino que creo que es fundamental que el médico que está en asistencia directa también tenga un vínculo con los padres, pero sí hacerlo en conjunto y de una forma armónica y coherente, ¿no? Mantener la coherencia en el equipo. No sé, Kenny, qué quería decir. Yo quería agregar algo con respecto al caso, Sí. pero una vez al final puede ser sin ningún problema. No, muy breve, que yo quería agregar a lo que usted estaba comentando, que probablemente la forma de afiatar a los equipos y unirlos como en las mismas directrices es realizar el ejercicio de la deliberación. O sea, cuando se tenga un caso difícil, ocupar los mismos elementos que se ocupan probablemente en un caso cuando se analiza en un comité de ética, que se consideran los hechos, como mencionábamos, los valores y finalmente los cursos de acción, y hacer este ejercicio. Y para eso también hay que tener como una actitud muy abierta y humilde, en el sentido de estar preparado para el diálogo, estar preparado para la escucha activa de la opinión del resto, de lo que el resto tiene que aportar, y tratar de dejar mi sesgo, no entrar pensando que yo tengo la razón, en el sentido de escucharnos a todas las partes y ordenarnos luego de un método con deliberación. Y eso yo creo que es lo que nos falta a veces, por el tiempo, por la premura de las decisiones, pero claramente sería el escenario ideal. O sea, si un equipo se ejercita en esto, probablemente va a lograr decisiones en conjunto mucho más coherentes, consensuadas y sin distrés moral, probablemente. Eso. No se te escucha, Jefferson. Excelente las ponencias, y yo me voy a permitir hacer un comentario de experiencia que estamos teniendo nosotros acá en nuestro hospital. Primero, pensando exactamente en esas decisiones difíciles de pacientes complejos, crónicos, y que ni siempre la gente, una enfermera que trabaja 2 noches por semana y que pierde la continuidad, pueda entender, hacemos una discusión bioética de casos seleccionados todos los miércoles, con los equipos involucrados en el paciente, oncólogo, el cirujano, de acuerdo, se selecciona un caso.
pero eso sirve para que la gente haga un ejercicio de lo que estamos discutiendo acá, para que sea más fácil para entender. Porque muchas veces hay dos niños que, para quien no tiene el conocimiento médico, son muy semejantes. Los dos niños están en coma y uno no se va a resucitar, se está sacando la medicación y el otro nos lo están poniendo en ECMO. ¿Cómo entender eso? Entonces, hacemos la discusión para que se apoderan. Y una otra experiencia que es espectacular es el que los pacientes que se murieron en nuestra terapia intensiva, nosotros llamamos los padres en un periodo de más o menos 90 días, para que vuelvan al hospital y hagan una entrevista con nosotros para entender el duelo y para que no quede ninguna duda en relación a la asistencia y a la decisión. Y eso porque tenemos una psicóloga que está junto con uno de los médicos y está un residente, incluye también una nutróloga que tiene mucho interés en eso. Y es una reunión espectacular. Entonces, si tienen la posibilidad de hacer, y eso no fue nosotros que inventamos, yo miré en otros hospitales, pero que han hecho eso con muy buena experiencia. Acá hay una pregunta bien interesante, de Dave Miguelena, de Panamá. Y nos pone lo siguiente: muchos de estos pacientes con condiciones complejas, crónicas, son de familias muy pobres y que tienen mucha dificultad de asumir el cuidado de este niño y llevarlo a la casa. O sea, tienen que trabajar y alimentar a los otros chicos que están en la casa. Y para ellos eso, independiente del amor que tenga por el hijo, tienen dificultad. ¿Cómo han conducido ustedes si han tenido este tipo de pacientes que no quieren llevarse, no quieren encargarse de este tipo de paciente complejo? Podemos empezar con Francisco. Bien, en el caso de que nosotros siempre valoramos, ¿no?, la posibilidad de que los padres entiendan que hay determinadas medidas de soporte que requieren un sacrificio por parte de la familia. Entonces tenemos que valorar, antes de plantear, por ejemplo, un niño con una traqueotomía y que vaya a ser ventilado con un ventilador domiciliario, hay que valorar si ese es el deseo de los padres también, ¿no? El doctor Abel a nosotros nos decía que no podemos exigir a las familias ni a las personas que sean héroes, ¿no? Y muchas veces esto entra dentro de un comportamiento heroico. Lo que esto genera problemas, a lo que tú decías a su momento, ¿no? Porque habrá niños con la misma patología que se irán a casa porque la familia sí lo quiere y se plantean ese tipo de situaciones, y habrá niños que con una situación similar, pues que quizás se adecue el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que valorar claramente la situación socioeconómica y los deseos de la familia, ¿no? Y por otra parte, cuando hay algún caso de abandono, pues la Dirección General de Atención a la Infancia, ¿no?, como se denomina en mi país, pues se encarga de estos pacientes, ¿no? Entonces tenemos algunos pacientes crónicos que están viviendo de esta manera, incluso con algunas medidas de soporte, etcétera, que cuando pues hay comorbilidades, hay problemas, pues son ingresados, ¿no? Pero creo que es muy importante la valoración inicial de la situación de la familia, ¿no?, que va a tener ese niño. En este mismo escenario, Luis y María Nosotros, Eugenia. es muy parecido a lo que comentó Francisco. También tenemos los niños que no pueden ser asistidos, también hay apoyo del Estado, pero realmente es una situación límite, y que creo que una cosa importante más allá del paciente es cómo el equipo, nosotros somos una ciudad chica, entonces generalmente los pacientes impactan en el equipo de salud, y cómo también esas desigualdades que se producen como consecuencia de eso lleva a replantearse una cantidad de cosas dentro del equipo, para lo cual es muy importante la deliberación, y cuando se producen estos problemas, hablarlo
tomarse esa instancia. Son casos difíciles y que sin duda se presentan y tenemos que solucionarlos de acuerdo al contexto y de acuerdo a las posibilidades que tengamos. No escapa a eso. María Eugenia, en Chile se sabe que tiene un buen sistema de salud bien organizado, en un país que no es muy grande. En esta situación, por ejemplo, la familia es muy pobre, tiene más 4 chicos para cuidar, y este niño necesita una traqueostomía y ventilación a la noche porque tiene crisis convulsivas y convulsiones, y utiliza muchos anticonvulsivantes, o sea, no puede mantener su ventilación de riesgo. ¿Qué hacen? ¿Ustedes lo institucionalizan? ¿Lo llevan o se quedan en el propio hospital como casi un morador crónico del hospital? ¿Cómo manejan esa situación? Uy, es un gran tema, porque producto, por lo mismo que hemos hablado del desarrollo de la tecnología y de que la tecnología está disponible, muchas veces generamos y planificamos pacientes sin como una previa reflexión. Y si bien yo creo que no se puede decir que uno puede tomar decisiones solamente basados en los determinantes socioeconómicos del paciente y familiares, sí es un aspecto que debemos tener muy en cuenta. En Chile, a pesar de, como usted dice, que eventualmente habrían instituciones, la verdad es que los lugares donde puede residir un paciente crónico que es dependiente de tecnología, cuando sus padres no tienen las condiciones en casa para tenerlos, son muy escasos. O sea, escasísimos cupos, y eso motiva que finalmente muchos niños crónicos tengan que terminar viviendo en el hospital porque no es el lugar adecuado para que viva un niño, no solamente por la ocupación de la cama crítica o del recurso, sino que no es el lugar adecuado para su desarrollo, para desarrollar al máximo sus capacidades tampoco. No, entonces es un tema. La verdad es que es un desafío actualmente. 2 cosas. Una, efectivamente, darle el lugar a estos niños, el mejor lugar. Y segundo, que nosotros no seamos los responsables de estar generando la necesidad, tal vez en un paciente al cual estamos prolongando su vida en cantidad y no en calidad. Por lo tanto, es un factor súper relevante y que yo creo que es algo que deberíamos reflexionar seriamente. Muy bien. En este sentido, la doctora Nubia Muñoz nos coloca más o menos eso. O sea, ahora vamos a invertir la pregunta. Los padres tienen mucho interés, están disponibles, quieren cuidar de este chico con condición compleja, pero viven en una ciudad lejana. Y nosotros sabemos que los cuidados, el home care y los cuidados paliativos están centralizados en los grandes centros. Eso nos pasa acá. La decisión es muy difícil. Algunas veces los padres dicen, bueno, voy a vender la casa que tengo allá en el campo y vengo a la ciudad, pero eso se sabe que es imposible porque no va a conseguir empleo, no tiene capacidad de adaptarse acá. ¿Cómo hacen ustedes para facilitar la vida de estos pacientes que viven en ciudades lejos de los centros, para que puedan cuidar a sus hijos? ¿Ustedes están disponibles para que ellos hagan el contacto con el grupo del hospital o consiguen referenciarlos a algún hospital más cerca de la región? Bueno, Luis se propuso hablar. Empezamos por el país más chico y después vamos subiendo. Es más fácil. En Uruguay hace menos de un año, hace meses, se aprobó la Ley de Cuidados Paliativos. La Ley de Cuidados Paliativos obliga a que todas las instituciones y los centros de salud tengan un equipo de cuidados paliativos, tanto pediátricos como adultos. Obviamente no se ha cubierto en todo el país, pero todo paciente que pasa por el hospital queda conectado con ese equipo de cuidados paliativos. Entonces, cuando vuelve
al interior, en este caso de mi ciudad, va a campaña o a un pueblo más chico, cercano o lejano. Recordemos acá las distancias no son tanto como en otros lados. Queda conectado con ese equipo de cuidados paliativos y son quienes manejan el vínculo con el paciente. Esto se está desarrollando, en Uruguay recién empezó a crecer ahora. Como dijo Jefferson, fue en primer lugar, fue en Montevideo, el Centro Hospitalario Pere Rosell, pero ya nosotros acá en Salto, que es una ciudad que está a 500 kilómetros, Paysandú, que es otra ciudad cercana, y las otras ciudades relativamente grandes, tienen sus equipos de cuidados paliativos pediátricos, y en ese sentido permiten tener una asistencia sobre esos pacientes. No es un recurso fácil de conseguir y obviamente no es la situación que sufren otros países. Perfecto. María Eugenia, en Chile, ¿cómo hacen la transición de cuidado para una situación lejana donde no haya cuidado? Sí. En Chile también está promulgada la Ley de Cuidados Paliativos Universales, y respecto a los niños se hace cargo el equipo NANEAS, que es uno de los nombres de los niños con necesidades especiales. Ahora, NANEAS es un equipo predominantemente de atención ambulatoria, ¿ya? Y que también se divide los niños según su complejidad. Entonces, un niño que tenga patología médica compleja, crónica, que esté a cargo de NANEAS, si las condiciones en su domicilio son llevaderas, podría estar en su casa, y se hace cargo en cada ciudad el equipo de paliativos del hospital más grande en el fondo. O sea, hay ciudades o pueblos en los cuales no hay equipo de cuidados paliativos especializado. ¿Ya? Por lo tanto, probablemente un niño que requiera, dependiente de tecnología, que no puede estar en su casa, va a estar en el hospital, se va a intentar derivar al hospital más cercano al domicilio de su familia, que tenga la tecnología que requiere. O, en su defecto, puede estar en su casa y, por ejemplo, que el equipo de cuidados paliativos del centro de referencia, por ejemplo, en este caso en Santiago, el Hospital Roberto del Río, esté en comunicación con el equipo de cuidados paliativos del hospital más pequeño, más cercano al paciente. Para eso ha facilitado mucho las cosas la telemedicina, por ejemplo, ya las reuniones online. Por lo tanto, si el paciente es alejado de Santiago, sí se mantiene la comunicación con el equipo del hospital de referencia, el equipo especializado en cuidados paliativos pediátricos. No sé si responde la pregunta. En el fondo, dependiendo del grado de necesidad, dependencia de tecnología, es donde va a estar el paciente, pero se intenta que, independiente que sea un paciente que tenga que estar, por ejemplo, institucionalizado, esté ojalá en la ciudad más cerca al domicilio de su familia. Eso. Muy bien. Imagino, Francisco, que en España las cosas no sean tan difíciles, o sea, a una distribución de la asistencia de salud más homogénea que en los países de Latinoamérica. Sí, hay una distribución homogénea, pero también hay zonas geográficas más desatendidas que otras, ¿no? Y hay agravios comparativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En muchas cuestiones relacionadas con la asistencia pediátrica, ¿no? Y en el paciente crónico, pues buscamos lo que también decían Luis y María Eugenia. Miramos que sí que hay, por ejemplo, en Cataluña, donde yo resido, pues hay una buena red de hospitales comarcales, y entonces geográficamente es posible que los niños estén cercanos a algún centro hospitalario. Entonces se contacta con estos centros. El equipo de paliativos del hospital también hace control domiciliario. De hecho, pues hay muchos niños que fallecen en su domicilio. Es una cuestión que está cambiando en los últimos años, ¿no? Y es una buena opción, ¿no? Y luego también un concepto más novedoso que hemos iniciado en el centro es centros sociosanitarios pediátricos, ¿no? Que no existen en el adulto, y nosotros tenemos un hospital adyacente muy cercano a nuestro hospital, en el que pueden ingresar pacientes pues, para a lo mejor ayudar a la familia a salir de una situación de que estén pues, un tanto burnout, ¿no? De cuidado del niño, etcétera, y al que pueden converger niños de diversos hospitales de Cataluña, ¿no? Y eso es una opción que se puede plantear en el futuro, ¿no? De tener estos centros sociosanitarios para cuidados intermedios y ayudar en estas situaciones. Bueno, muy bien. Estamos llegando
a las 6:30, acá 6:30 de la tarde, en Colombia 3:30, en España no, yo no sé qué horas son. 11:30, 11:30 ¿De la noche? de la noche, No. sí. Entonces, por respeto a nuestro amigo Francisco, bueno, nosotros tuvimos una audiencia bastante grande para ese tema, ahora están todavía presentes 38 personas, entonces me gustaría agradecer en nombre del Comité de Cuidados Paliativos y Cuidado Integral, y Comité de Bioética y Cuidado Integral, a todos los participantes, en especial a María Eugenia, a Francisco, a Luis, por su participación. Excelentes presentaciones, todos acá. Muchas gracias, excelente, excelente desde México. Agradezco. Congratulaciones. Yo creo que la gente que estuvo acá tuvo una excelente final de tarde o de noche, como están hablando ustedes. Entonces, gracias y le pasamos la palabra a la doctora Rosa. Gracias, doctor Piva. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted, gracias a todo su equipo. Excelente ponencia, excelente conferencias. Nos van a ayudar porque es cierto, todos tenemos nosotros en las unidades estos pacientes complejos, crónicos, y es difícil la decisión. Estoy segura de que esto nos va a ayudar. Les agradezco enormemente y antes de despedirme, a todos los participantes agradecerles su tiempo y estar con nosotros. Quiero invitarlos al 16º Congreso de Cuidados Intensivos Pediátricos que se va a desarrollar del 15 al 17 en Viña del Mar, Chile. Los esperamos. Por favor, esté ahí el anuncio y compartan esta oportunidad de volvernos a encontrar. Muchísimas gracias una vez más a todo el equipo del comité. Gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Adiós. Dios de persona. Hasta luego.